Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy voy a presentar la obra del autor Rembrandt. La obra se titula La Ronda de Noche. Acá podemos apreciar a la obra. Para comenzar, voy a hacerles ver un video donde es una película donde el autor Rembrandt va a dibujar esta obra. Terminada. Sí, es un gran momento. Ni mayor ni menor que cuando un zapatero acaba un par de zapatos. Vamos a hablar también un poco de su descripción de la obra y su identificación. Ahí vemos a la obra. Título: Ronda de Noche. Autor: Rembrandt. Cronología de la obra: en el año 1642, la técnica que utilizó el autor es óleo sobre lienzo. Sus dimensiones son 359 por 438 centímetros. Género: retrato colectivo. Localización actual: Rijksmuseum, Ámsterdam. Vemos su biografía de Rembrandt. En cuanto a Rembrandt, fue un pintor y grabador holandés. Nació en Leiden el 15 de julio del año 1606 y falleció en Ámsterdam el 4 de octubre de 1669. Su nombre completo era Asmersum van Rembrandt. Está considerado como uno de los mayores genios pictóricos de todos los tiempos, un gran maestro en el uso de la luz, el claro oscuro, el dibujo y el grabado. Artísticamente, Rembrandt fue el mayor exponente del arte barroco en Holanda. Es por ello que Díaz nos menciona que Rembrandt representó quizás como ningún otro artista de su época la dialéctica, el diálogo y la tensión. En cuanto a los estudios de Rembrandt, él pertenecía a una familia humilde y numerosa, ¿no? Su padre era molinero y probablemente tuvo más de 7 hermanos. Recibió también una educación y empezó sus estudios en la Escuela Latina de Leiden. A los 14 años fue admitido en la universidad de su ciudad natal, algo bastante frecuente en esta época. Pese a lograr entrar a la universidad, Rembrandt abandonó pronto los estudios para dedicarse por entero a su pasión, que era el arte. Contexto de la obra. Contexto histórico. La obra se encuentra en un contexto histórico marcado por numerosos conflictos bélicos, como fue la Guerra de los 30 años, causada por una disputa, lo cual esto causó una profunda división religiosa y tuvo como uno de sus escenarios principales los que fueron los Países Bajos. Ahí vemos a la obra. En cuanto al contexto social, vamos a presentar la imagen primeramente de Rembrandt pintando la Ronda de Noche. Ya, en cuanto al contexto social tan excepcional como la de Holanda del siglo XVII, fruto del respeto a la privacidad y el libre examen individual, ningún otro país desplegó semejante celo para arrebatarla al olvido tantos rostros de sus ciudadanos. Se ha calculado que de los 3 millones de holandeses que a lo largo de 3 generaciones poblaron aquel territorio, unos 50.000 fueron captados por los pinceles de sus contemporáneos. Rembrandt, mejor dicho, él dibujaba a personas de la calle, como mendigos, entre otros, ¿no? Y las ponía en una túnica como si fueran reyes.
En cuanto a lo económico, a mediados de la década de 1630, un retrato del artista de Rembrandt costaba unos 500 florines, un precio muy alto para ese tiempo para los obreros, ya que ellos solamente ganaban 100 florines al año, ¿no? Entonces, su retrato de Rembrandt, o sea, las obras que pintaba Rembrandt, era un lujo tenerlo. Y muchos de lo que eran obreros, ellos no podían comprar eso, solamente se dedicaban a comprar personas de clase alta. Entonces podemos ver en cuanto a lo económico, Rembrandt en ese tiempo estaba bien, 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 ¿no? En lo económico. Vemos ahora la obra de Rembrandt, se puede apreciar. Más adelante vamos a explicar detalladamente su proceso creativo de la obra. La Ronda de Noche es una de las más famosas obras maestras del pintor, ¿no? Pintada entre 1639 y 1642. Este cuadro es una de las joyas de la exposición permanente del Rijksmuseum de Ámsterdam. En cuanto al origen del nombre, surge ese título de una equivocación, ¿no? De interpretación, debido a que en esa época el cuadro estaba tan deteriorado y oscurecido por la oxidación del barniz y la suciedad acumulada, que sus figuras eran casi indistinguibles y parecía una escena nocturna. Es por eso que le titularon La Ronda de Noche. Después de su restauración en el año 1947, cuando se eliminó este barniz, oscureció, se descubrió que el título no se ajustaba a la realidad, ya que la acción que representaba los personajes no era desarrollada en la noche, sino era en el día. La decadencia de Rembrandt. El mismo año de la muerte de su primera esposa, Saskia, Rembrandt pintó el que posiblemente sea su cuadro más famoso, titulada La Compañía del Capitán Van Gogh, tradicionalmente conocida como La Ronda de Noche. Se trata de un retrato de grupo de algunos miembros de una de las compañías de arcabuceros de Ámsterdam. Este cuadro, tildado en la actualidad de una obra maestra, puede considerarse como el inicio de la decadencia del pintor, ya que supuso el punto de inflexión a partir del cual la obra de Rembrandt cada vez se alejó más de los gustos de su época. Ya sabemos que la obra fue encargada por la Corporación de los Arcabuceros de Ámsterdam para decorar el Gran Salón, ¿no? Rembrandt en esta obra usó monumentales dimensiones para el lienzo. En cuanto al análisis formal, vemos que acá en el centro de la obra vemos al capitán y al teniente. Ambos personajes parecen caminar hacia nosotros, prolongando el espacio, indicando así el ritmo de avance de los demás. En cuanto a los personajes, estos personajes están colocados en 4 planos de profundidad, en los que gracias a la luz y a las actitudes, unos son muy visibles y otros casi desaparecen en la penumbra, y solo se ve su cabeza, incluso algunos son tapados. Todo esto fue a causa de que algunos de los componentes de la compañía que encargaron el cuadro no estuvieron de acuerdo con el modo de ser representados y se negaron a pagar. Es por eso que salen medios borrosos o bien pintados en la penumbra. Acá podemos ver el primer plano. Vamos a pasar a la siguiente página donde se va a apreciar de una mejor manera. En el primer plano se ve un foco de luz que parece proceder de la izquierda.
e ilumina al capitán y su lugarteniente. Luego, una zona de semipenumbra, donde se distingue el soldado vestido de rojo que carga el mosquete. Otro foco de luz se encuentra en la niña con un gallo de la que parece emanar la luz, creando sensación de existencia de espacio. Y al fondo, toques o pequeños focos de luz en los rostros del grupo de las personas, ¿no? Entonces vemos que los grandes protagonistas de esta composición son la luz y el color. Por otra parte, en la imagen en esta imagen podemos observar que ahí vemos, junto con la luz, el color es otro protagonista del cuadro, donde destaca el amarillo del uniforme del teniente, como se observa. Por otra parte, podemos observar acá, donde ya hemos mencionado el mosquete, el negro y el rojo del fajín del capitán, el amarillo intenso de la niña, se aprecia ahí, con el gallo y el rojo apagado de este soldado que carga su mosquete, ¿no? Y en la parte del fondo se ve los tonos pardos y dorados y azules y verdes. También no olvidar que Rembrandt tenía una tradición por los detalles, ¿no? Como es con esta parte de acá del teniente y la lanza de Escorzo, en Escorzo. Acá se aprecia un poquito más. Ahí está la lanza de Escorzo y del teniente su traje. Estudio comparativo con sus propias creaciones. Tenemos acá a la imagen, Rembrandt dibujando, realizando una comparación entre sus diversas obras. Podemos ver que los temas en los que ahonda la pintura de Rembrandt se puede dividir en 4 grupos. Y es lo siguiente. El primero es en cuanto al género religioso. Acá tenemos una obra bíblica titulada Jeremías llorando la destrucción de Jerusalén, de 1630. Tenemos el retrato de grupo, que es la lección de anatomía del doctor Nicolás Trum, de 1632. Tenemos el retrato individual, el retrato de John Jonas Wittenborger, del año 1633. Tenemos el autorretrato de Rembrandt con 2 círculos. Finalmente voy a mencionar algunas de las obras más importantes de Rembrandt. Una de ellas es La tormenta en el mar de Galilea, del año 1663. Ahí podemos apreciar. Siguiente es el autorretrato con 2 círculos, de 1665 a 1669. También tenemos la lección de anatomía del doctor Nicolás Trum, de 1632. Por otra parte tenemos a Dane, de 1636. Tenemos a la obra titulada Betsabé en su baño, de 1654. Tenemos también la otra obra, Retorno del hijo pródigo, de 1668. Y un detalle también es que al querer conmemorar los 400 aniversarios del nacimiento de Rembrandt, realizaron de su obra, de Ronda de Noche, realizaron esta escultura. Los autores son Alexander Tareitnov y Mikhail Dronov. Bueno, eso es todo, gracias. Y un lema de Rembrandt: practica lo que sabes y esto te ayudará a ver lo que todavía no sabes.